Hola amigas y amigos del canal del dinosaurio. Hoy vamos ya con nuestra novena entrega, que se tratará de el amplificador operacional. Este elemento es un conjunto de componentes integrados en un solo chip que constituye un amplificador de muy elevada ganancia. Se denomina operacional por su utilización en realización de operaciones aritméticas tales como suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etc. En la actualidad, el amplificador operacional se emplea en diversidad de funciones, tanto en régimen lineal como no lineal. Acá ustedes pueden observar el diagrama del amplificador operacional, ¿ya?, que se identifica con un triángulo donde las entradas están marcadas con un signo menos y un signo más. Tiene una alimentación positiva y una negativa y una salida. A veces aparece un terminal extra que simboliza la conexión a tierra. En este caso no lo pusimos. ¿Ya? En régimen lineal, y para poder controlar la ganancia, y utiliza una realimentación negativa. ¿Qué significa eso? Que nosotros tomamos una muestra de la salida y la conectamos a la entrada. ¿Eso para qué? Para poder controlar la ganancia. Tiene dos terminales de entrada de señal, uno marcado con un signo menos, que es el superior, y que se denomina entrada inversora. ¿Por qué entrada inversora? Porque todo lo que entra por ahí o invierte la fase o cambia de polaridad. Y otra con un signo más, denominada entrada no inversora. ¿Cómo funciona este aparatito? Al aplicar señal de entrada al terminal inversor, la señal de salida se obtiene amplificada y desfasada a 180 grados, como habíamos dicho, ¿cierto? O con polaridad contraria. Y cuando aplicamos por señal por el amplificador, por la entrada no inversora, sale amplificada pero con la misma fase. Para entender esto lo vamos a analizar con ejemplos a continuación. Con corriente continua. Si nosotros colocamos acá, como ustedes pueden ver en el diagrama, la entrada no inversora a tierra e ingresamos un voltaje de más 5 volts por la entrada inversora, esos más 5 volts se van a cambiar a menos 5 volts, o sea, a la salida voy a tener menos 5 volts. En este caso no vamos a considerar en estos ejemplos el factor de amplificación, porque la idea es que ustedes entiendan qué fenómeno ocurre con las señales de entrada en cuanto a su cambio de fase o polaridad y la operatoria interna. En este otro ejemplo, la señal se ingresa, o el voltaje se ingresa por la entrada no inversora, y la entrada inversora está a tierra. Si ingresamos más 5 volts, vamos a tener más 5 volts a la salida. Acá vamos a colocar nuevamente la entrada no inversora a tierra, y por la entrada inversora ingresamos más 5 volts y a la salida, menos 5 volts, y a la salida vamos a tener más 5 volts. ¿Por qué? Porque acuérdense que la entrada inversora invierte la fase o la polaridad. En este caso los menos 5 volts los cambió a más 5 volts. Nuevamente colocamos la entrada inversora a tierra, y por la entrada no inversora ingresamos menos 5 volts y a la salida vamos a tener menos 5 volts. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le ingresamos una señal alterna. Fíjense que en este caso nosotros tenemos una señal que parte con un semiciclo positivo y luego un coseno, y luego con un semiciclo negativo o coseno. El seno en este caso tiene más 5 volts, ¿cierto? Al pasar por la entrada inversora se va a cambiar su polaridad y va a quedar menos 5 volts. El segundo semiciclo, que está negativo de menos 5 volts, también al pasar por la entrada inversora va a cambiar su polaridad y va a quedar más 5 volts. Entonces, al observar la señal completa, podemos ver que cambió totalmente de fase. El semiciclo que era positivo terminó negativo,
y el semiciclo que era negativo terminó positivo. ¿Qué pasa si ingresamos la misma señal pero ahora por la entrada no inversora? Vamos a tener la misma fase a la salida. Ahora vamos a ver qué pasa si ingresamos diferentes niveles de tensión en ambas entradas. En este caso hay que verlo de la siguiente manera. Yo ingresé acá 8 volts positivos por la entrada inversora y más 5 volts o 5 volts positivos por la entrada no inversora. Los más 8 volts al pasar por la entrada inversora cambian a menos 8 volts. Una vez que cambian, se produce la operatoria de la sumatoria algebraica con la otra entrada. O sea, menos 8 volts más 5 volts voy a tener a la salida menos 3 volts. Acá en este caso vamos a ingresar más 5 volts por la entrada inversora y más 8 volts por la no inversora. Los más 5 volts cambian a menos 5 volts y menos 5 volts más 8 volts vamos a tener más 3 volts a la salida. Ahora ingresamos menos 8 volts por la inversora y menos 5 volts por la no inversora. Los menos 8 volts pasan a ser más 8 volts y más 8 volts más menos 5 volts vamos a obtener más 3 volts. Ahora ingresamos menos 5 volts por la inversora y menos 8 volts por la no inversora. Los menos 5 volts pasan a ser más 5 volts y más 5 volts más menos 8 volts vamos a obtener menos 3 volts. Si ingresamos más 5 volts por la entrada inversora y más 5 volts por la no inversora, los más 5 volts pasan a ser menos 5 volts y menos 5 volts más 5 volts, la resultante es 0 volts. Ahora vamos a hacer la operatoria pero con señal. Fíjense que, como habíamos dicho anteriormente, ya la señal que entra por la entrada por la etapa inversora cambia de fase. Por lo tanto, el semiciclo positivo va a pasar a ser negativo y el semiciclo negativo va a pasar a ser positivo, o sea, se desfasa 180 grados. Entonces vamos a analizar por semiciclo. El primer semiciclo de más 5 volts que era positivo pasa a ser negativo. Y ese, una vez estando negativo, se suma algebraicamente con el otro semiciclo con el de la otra señal de entrada. Significa que este que era más 5 volts pasa a ser menos 5 volts. Y menos 5 volts más 5 volts vamos a obtener 0 volts a la salida. Vamos a ver el segundo semiciclo. El segundo semiciclo, que es menos 5 volts, pasa a ser más 5 volts. Y más 5 volts más menos 5 volts, la resultante es 0. Ok, vamos al siguiente ejemplo, donde vamos a ingresar una señal que en la etapa inversora viene con un semiciclo negativo y luego el positivo. En este caso, si yo ingreso esta señal, ese es el primer semiciclo que es negativo, pasa a ser positivo y me queda más 5 volts. Esos más 5 volts se suman con los más 5 volts de la entrada no inversora y voy a tener la resultante del primer semiciclo más 10 volts. El segundo semiciclo, que es de más 5 volts, cambia a menos 5 volts. Y menos 5 volts más menos 5 volts voy a obtener menos 10 volts. Bien, y continuando con los ejemplos de señal, vamos a ingresar ahora dos señales de diferente nivel. En el primer caso, en la primera entrada, la entrada inversora, vamos a ingresar una señal que parte con un semiciclo positivo, pero ahora de 8 volts. Este semiciclo, el primer semiciclo, que es de 8 volts positivos, va a cambiar a 8 volts negativos. Al cambiar a 8 volts negativos, se va a sumar con los 5 volts positivos de la entrada. Entonces tenemos estos más 8, pasan a ser menos 8 y menos 8
más 5, a la salida voy a obtener menos 3 volts. Y ahí obtenemos el primer semiciclo. Vamos a ver ahora el segundo semiciclo. ¿Qué pasa con el segundo semiciclo? Que es de menos 8 volts. Estos menos 8 volts pasan a ser más 8 volts, y más 8 volts más menos 5 volts voy a obtener más 3 volts a la salida. Y si se fijan, la fase resultante va a ser la del nivel mayor, pero en este caso, como el nivel mayor pasa por la entrada invertida, es la del nivel mayor pero invertida o desfasada. Bien, como habíamos dicho, este amplificador tiene una elevada ganancia. Imagínense que ustedes se compran un vehículo, y este vehículo ya viene con el acelerador a fondo. Ustedes echan a andar el motor y el vehículo parte acelerado a máxima velocidad. No es lo ideal, ¿cierto? Porque ustedes necesitan controlar ese vehículo. Acá, por ejemplo, si nosotros tuviésemos a la salida del amplificador conectado a un motor, como este tiene una muy elevada ganancia de salida de voltaje corriente, el motor va a partir demasiado rápido y no vamos a tener control. ¿Cómo obtenemos este control? Por medio de una realimentación negativa. Esta realimentación negativa se logra, como habíamos dicho, tomando una muestra de la señal de salida y la ingresamos nuevamente a la entrada, en este caso a la entrada inversora, a través de la resistencia R2. Tenemos esta resistencia R2 y también tenemos una resistencia de entrada de señal que es la R1. Nosotros, mediante esta configuración en régimen lineal, podemos controlar el factor de amplificación a voluntad. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que por medio de esta operatoria que dice que el factor de amplificación va a ser igual a R2, que era esta R2, dividido por R1, que es esta R1, ¿ya? Por medio de esta operatoria dijimos, obtenemos el factor de amplificación. Por ejemplo, supongamos que R2 es de 20 kilo ohms y la R1 de 5 kilo ohms. Eso nos va a dar un factor de amplificación de 4. Eso significa que si yo ingreso por la entrada inversora, en este caso una señal de 1 volt, se me va a amplificar 4 veces, o sea, voy a obtener 4 volts a la salida. Si ingreso 10 volts, debiera obtener 40. ¿Ya? Ahora, esto, el factor de amplificación igual está limitado por los voltajes de polarización. Las características ideales de un amplificador operacional. Tenemos las ideales y las reales. En cuanto a las ideales, tenemos que tiene una impedancia de entrada infinita. Eso es bueno porque no deformaría la señal de entrada, ¿ya? Por lo tanto tenemos una señal que va a ser a la salida prácticamente igual a la de entrada sin defecto. Impedancia de salida cero. Esto nos permitiría entregar una elevada corriente también a la salida. Ganancia de voltaje infinita, teóricamente puede amplificar lo que sea, y un ancho de banda infinito. ¿Qué significa esto? Que va desde los 0 Hz, que es la corriente continua, hasta lo que sea hacia arriba en frecuencia. ¿Ya? Pero en la práctica, este tiene una elevada impedancia de entrada superior a 1 megaohm, una baja impedancia de salida inferior a 200 ohms, elevada ganancia de voltaje superior a 1000 veces. Significa que si yo no tuviera realimentación, ingreso 1 volt, podría obtener 100.000 volts a la salida. Eso, como dijimos, en la práctica no sucede porque está limitado por los voltajes de polarización. Tiene un elevado ancho de banda de 0, que es la corriente continua, hasta el orden de los megahertz. Bien, y finalmente llegamos a la composición interna básica de un amplificador operacional, que son 4 etapas. La primera, por la entrada inversora, que es el amplificador diferencial; por la entrada no inversora, la fuente de corriente constante. ¿Ya? Luego tenemos el cambiador de nivel, donde se efectúa la operación matemática el cambio de fase y polarización
¿ya?, de las señales. Y por último tenemos la etapa de potencia, donde se eleva el voltaje y la corriente a los niveles requeridos. Finalmente, como es costumbre, les dejo la perlita, la siguiente perlita, que dice: tu mente es un terreno fértil donde florece lo que sea que siembres. Tú puedes y debes elegir una buena semilla, o puedes dejar que florezca una semilla ajena que destruya tu vida y la de los demás sin darte cuenta. Solo si estás despierto puedes elegir. Piensa, piensa. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete y recuerda que seguiré subiendo material. El próximo será fuentes de poder o alimentación. Que tengas un excelente fin de semana y será hasta la próxima entrega. Adiós.